A ver cuánto dura solo, dijo el hijo, sin saber que el anciano guardaba un secreto millonario. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Ezequiel miró a través de la ventana de su casa, viendo cómo la luz suave del amanecer se deslizaba sobre los campos de trigo. La granja, que había sido su vida durante tantos años, ahora se encontraba vacía, y aunque sus manos aún mantenían la fuerza de los años de trabajo en la tierra, su cuerpo ya no era el mismo. Las arrugas en su rostro contaban historias de una vida dedicada al trabajo duro, a la familia y al amor por la tierra. A sus 82 años, Ezequiel ya no era el hombre robusto que alguna vez aró la tierra con la misma pasión que un joven labrador. Pero aún así, había algo en su mirada, algo que reflejaba una sabiduría callada, una sabiduría que solo los años podían otorgar. Su casa, aunque modesta, había sido construida con sus propias manos. El techo de paja, las paredes de adobe, el piso de madera que crepitaba bajo el peso de los años, todo parecía contar su historia. Había compartido esa casa con su esposa, Beatriz, durante más de 50 años, y aunque ella ya no estaba, el eco de su presencia aún llenaba cada rincón. Beatriz había sido su compañera, su amor, su alma gemela. Los dos habían construido su vida juntos, criando a sus dos hijos, Marta y Javier, quienes ahora vivían en la ciudad, lejos del campo, buscando una vida más moderna, más acorde con los tiempos. El pueblo, el hogar que ambos habían amado, ya no era lo que solía ser. Y Ezequiel, quien siempre había sido un hombre de pocas palabras, se encontraba ahora solo, con solo sus recuerdos y el sonido de sus pasos resonando en la quietud de la casa. Cada mañana, Ezequiel se levantaba a las 5 a.m., como siempre lo había hecho, para alimentar a las gallinas, recoger los huevos y revisar los campos. Aunque el cuerpo ya no respondía con la misma rapidez, él lo hacía con el mismo empeño. La casa estaba en silencio, salvo por el crujir de las maderas, las aves que cantaban al amanecer y el sonido lejano de las carreteras vacías. El viento movía las hojas de los árboles, pero la casa permanecía estática, como si esperara algo que nunca llegaba. Sus hijos, que solían ser la alegría de la casa, se habían distanciado poco a poco. Marta, la mayor, había establecido una familia en la ciudad y aunque seguía en contacto, sus visitas se habían vuelto cada vez más espaciadas. Javier, el menor, siempre tan ocupado con su trabajo y su vida, había dejado de llamar con la frecuencia de antes. Ezequiel no se quejaba. Había aprendido a vivir con esa soledad, pero había algo en su interior que le pesaba cada vez que veía a los demás padres y abuelos, rodeados de hijos y nietos. Él, en cambio, vivía solo. Su única compañía era el silencio de su casa y las viejas fotografías en las paredes, que le recordaban cómo era su vida antes de que todo cambiara. La rutina de Ezequiel, aunque sencilla, tenía una profunda paz. Cada día se ocupaba de las labores del hogar. Cocinaba para él, preparaba pan casero, cuidaba el jardín y por la tarde se sentaba en su sillón favorito junto a la ventana, mirando el horizonte. El campo ya no era lo que solía ser. Las cosechas se habían vuelto más escasas, los inviernos más crudos, y el pueblo que una vez conoció por su nombre, ahora estaba lleno de caras nuevas, de gente que no compartía los mismos valores ni el mismo respeto por la tierra. La modernización había llegado y Ezequiel era testigo de su impacto, pero a pesar de todo, él permanecía fiel a lo que conocía. Para él, la vida en el campo, las estaciones, los ciclos de la naturaleza aún seguían siendo los pilares de su existencia. Sin embargo, había algo que había comenzado a cambiar en su corazón. No era la soledad lo que le preocupaba, ni siquiera la lejanía de sus hijos. Era una sensación que no podía describir completamente,
pero que lo acompañaba cada día, sobre todo al caer la noche, cuando el sonido del viento golpeaba las paredes y el crepitar de la madera lo mantenía despierto. En sus noches solitarias, Ezequiel se encontraba a menudo mirando al techo, recordando las palabras de Beatriz, quien en su lecho de muerte le había hablado de algo que él había guardado en secreto durante mucho tiempo, algo que nunca había revelado a nadie, ni siquiera a sus propios hijos. «Prometiste que lo guardarías, Ezequiel», le había dicho Beatriz antes de morir. «Hazlo por ellos, hazlo por nuestro legado, no lo dejes ir». Esas palabras pesaban sobre él, y aunque no comprendía completamente el significado, sabía que debía mantener su promesa. Era un secreto que guardaba con celo, no por avaricia ni por deseo de poder, sino por una razón mucho más profunda: su amor por Beatriz, su promesa de proteger algo que representaba la memoria de su vida juntos. La caja que había escondido durante tantos años no era algo que pudiera tocar a la ligera. Estaba en su cobertizo, oculta entre las herramientas, entre la tierra que había trabajado durante tantos años. Ezequiel nunca la había abierto. El miedo, no a lo que había dentro, sino al impacto de lo que eso podría significar, lo mantenía alejado. El pensamiento de compartir el secreto con sus hijos le causaba una profunda incomodidad. A lo largo de los años, había tratado de apartarlo de su mente, como si el peso del futuro no fuera algo que debía cargar. Pero sabía que el momento para revelarlo eventualmente llegaría, no porque quisiera mostrarles lo que había logrado, sino porque el secreto que guardaba podía cambiar sus vidas para siempre. Y si algún día sus hijos necesitaban entender el porqué de su soledad, quizás ese momento sería la clave. Ezequiel suspiró profundamente, observando el amanecer. Cada día, la vida parecía ser la misma, pero su corazón latía con la certeza de que todo estaba a punto de cambiar. Sabía que no podría esconder su secreto para siempre. Aunque sus hijos nunca lo habían cuestionado profundamente, había algo en su actitud distante que le hacía preguntarse si alguna vez habrían entendido lo que realmente había estado en juego. Quizá algún día lo comprenderán, pensó Ezequiel, mientras se levantaba lentamente de su silla, dispuesto a comenzar un nuevo día en su casa, en su campo, donde los recuerdos de Beatriz y la vida que había construido con ella seguían vivos en cada rincón. El secreto de Ezequiel no era solo un tesoro material, era algo mucho más valioso, algo que había quedado sepultado bajo las capas de tiempo y distancia y que algún día, quizás, sus hijos comprenderían. Pero hasta entonces, todo seguiría igual, en su humilde rutina, en su soledad elegida, esperando el momento adecuado para que el destino finalmente se revelara. Ezequiel sintió un leve estremecimiento, como si algo en el aire hubiera cambiado, como si alguien o algo estuviera observando desde las sombras de su hogar. En su mente, el peso del secreto que guardaba aumentó, como si la casa misma, el campo, el aire que respiraba, supieran que era el momento de que algo se moviera. El ruido del motor del automóvil de Marta, el sonido pesado de la puerta cerrándose y los pasos apresurados en el pasillo resonaron en la casa vacía, rompiendo la tranquilidad que Ezequiel había cultivado durante tantos años. Había algo en el aire cuando llegaron. No era el cálido reencuentro que Ezequiel había imaginado en sus pensamientos durante las semanas previas, sino algo más frío, algo que le daba la sensación de que las visitas de sus hijos no eran ya un refugio, sino una obligación, una carga. La primera en llegar fue Marta, con su habitual aire de prisa, su cabello recogido de manera apresurada, los ojos cansados, como si la vida de ciudad le hubiera robado la energía. Había una amargura disimulada en su mirada, y Ezequiel lo notó, aunque no dijo nada.
Marta era la mayor de los dos, la más responsable, la que siempre había llevado las riendas de la familia cuando la madre ya no podía. Pero la distancia emocional entre ellos se había ido ampliando con el tiempo. Las cartas, las llamadas telefónicas, las promesas de visitas que nunca se cumplían. Todo eso había hecho que Ezequiel se sintiera más y más solo. Y aunque Marta intentaba mostrar su cariño, había algo en sus palabras que no sonaba sincero. «Papá, ¿cómo estás?», dijo Marta, mientras se quitaba el abrigo y lo colgaba con brusquedad. Su tono era formal, como si la frase fuera un protocolo, una pregunta vacía. Ezequiel levantó los ojos desde su sillón, donde se encontraba absorto mirando una vieja fotografía de Beatriz. Sonrió suavemente, como solía hacer cuando no quería incomodar a nadie. «Bien, hija, como siempre», respondió, pero su voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Marta lo miró fijamente por un momento, buscando algo en su rostro, algo que le hiciera sentir que todo estaba bien. Pero la verdad era que ni ella ni Ezequiel sabían cómo lidiar con la distancia que se había creado entre ellos. Ezequiel no quería que su hija sintiera más culpa de la que ya llevaba consigo, y Marta no sabía cómo llenar el vacío entre ellos. «Papá, ya sabes que no tengo mucho tiempo. Estuve ocupada con el trabajo. Javier vendrá en la tarde, pero tenemos que hablar de algo importante», dijo Marta, sin rodeos. Sus palabras eran como un martillo, golpeando la tranquilidad de la casa con una dureza que a Ezequiel le pareció dolorosa. Ella no dijo qué, pero él ya lo sabía. «¿Qué pasa, hija?», preguntó, con una calma que le costó mantener. «¿Algo anda mal?». Marta miró a su alrededor, como si la casa misma fuera la culpable de lo que venía a decir. «Papá, la casa está en ruinas, ya lo sabes, y tenemos que hacer algo con eso. No podemos seguir así, tú ya no puedes mantenerla. No es justo para ti, ya estás mayor y... Bueno, no podemos dejarlo ir más, es hora de tomar decisiones». Su voz era tan fría como el viento que se colaba por la ventana entreabierta. Ezequiel la miró en silencio. Sabía lo que venía. Sabía que sus hijos no entendían la casa, no entendían los recuerdos, ni el esfuerzo de toda una vida. Solo veían una propiedad que ya no valía lo suficiente, una carga que debía ser vendida. «Papá, entiendo que te cueste, pero no podemos seguir en esto. Yo ya no puedo ayudarte más. La venta de la casa es lo mejor y te podemos conseguir algo más pequeño, una residencia en la ciudad. Sé que no te gustará, pero ya no tienes otra opción». Marta apenas respiró, como si lo hubiera dicho de una sola vez para quitarse el peso de encima. El rostro de Ezequiel se tensó. «Residencia», repitió, sintiendo cómo el dolor se apoderaba de él. No podía creer que estuvieran tomando decisiones sobre su vida sin consultarlo, sin siquiera preguntarle cómo se sentía. La indignación comenzó a burbujear en su pecho, pero la sabía inútil. No tenía fuerzas para pelear. «No quiero ir a una residencia, Marta. No lo quiero». Pero Marta no le prestó mucha atención. Ya tenía su mente hecha. Sus hijos vivían sus vidas, tenían sus trabajos, sus responsabilidades. Ezequiel ya no era una prioridad. Sabía que lo estaba haciendo por su bien, por el bien de la familia, pero no podía evitar sentirse como una carga. La idea de que alguien lo viera como una obligación le dolía en lo más profundo. Había dedicado su vida a sus hijos, a su esposa, y ahora solo era un viejo que quedaba atrás, que ya no podía seguir el ritmo del mundo moderno. «Papá, no estamos discutiendo», dijo Marta, alzando la voz como si justificara su decisión. «Lo estoy haciendo porque quiero lo mejor para ti. Y sabes que no puedo hacer todo por ti. Ya no podemos seguir así. Las cosas están cambiando y tú tienes que entenderlo. Si quieres, puedes quedarte con nosotros un tiempo, pero tenemos que vender la casa, a ver cuánto duran solos».
Esas palabras lo golpearon como un balde de agua fría. A ver cuánto duran solos. Esa era la sentencia implícita. Sus hijos pensaban que no durarían mucho, que no podrían seguir adelante sin la ayuda de ellos. Y esa frase cruel, esa carga emocional, se quedó flotando en el aire, como una amenaza sutil, como una condena silenciosa. Ezequiel no respondió, no pudo. La emoción lo ahogó. Bajó la cabeza y por un momento cerró los ojos, como si quisiera evitar ver la realidad de lo que estaba ocurriendo. Marta lo miró, esperando una reacción, un argumento, pero no lo encontró. Solo había silencio. Ezequiel se quedó callado, mirando las manos que una vez fueron fuertes, pero que ahora temblaban ante la incredulidad de la situación. Algo dentro de él se rompió, no por el rechazo de sus hijos, sino por la frialdad con la que lo trataban, por la indiferencia hacia su vida y sus sentimientos. ¿Qué más puede quedar para mí?, pensó, mientras sentía el peso de las palabras de Marta resuenan en su corazón. La tristeza lo envolvía, pero algo más lo atormentaba, un secreto guardado, algo valioso que no podía compartir, ni con ellos. Ezequiel permaneció en silencio largo rato después de la partida de Marta. Los ecos de sus palabras seguían retumbando en su mente. A ver cuánto duran solos. Esa frase se repetía en su cabeza como un eco cruel, como un juicio sobre su valía, sobre lo que él representaba para sus hijos. No era la primera vez que sentía que lo veían como una carga, pero la forma en que Marta lo dijo, con ese tono distante, casi condescendiente, le arrancó un pedazo de alma. A pesar de la dureza de esas palabras, Ezequiel no respondió. En su lugar, se levantó lentamente de su sillón, con esa calma que lo caracterizaba, pero con un peso en el pecho que ya no podía ignorar. Cada paso que daba hacia su cobertizo, el lugar donde había guardado lo más valioso de su vida, parecía resonar más fuerte en el silencio de la casa, como si cada movimiento lo acercara a algo que había estado escondiendo por demasiado tiempo. El cobertizo, un pequeño edificio al final del jardín, siempre había sido el refugio de su trabajo, donde sus herramientas, viejas y oxidadas, descansaban entre las sombras. Pero ahora, para Ezequiel, ese cobertizo era mucho más que un simple almacén. Era el lugar donde descansaba el secreto que había guardado por tanto tiempo, el secreto que había prometido nunca revelar, no por egoísmo, sino por una razón mucho más profunda. Entró al cobertizo y caminó hasta la esquina más alejada, donde, entre una pila de madera y viejas cajas de herramientas, estaba una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo, pero aún firme. Ezequiel la miró por un momento, y por primera vez, el peso de los años parecía caer sobre él. La caja había sido el refugio de su vida secreta, de algo que había ganado por su trabajo, por su esfuerzo, algo que nunca había compartido con nadie. No porque quisiera retenerlo para él, sino porque sabía que, de haberlo hecho, todo habría cambiado. Con manos temblorosas, pero decididas, Ezequiel abrió la caja. Dentro descansaban varios objetos, papeles envejecidos, algunas monedas antiguas y una pequeña llave de oro. Pero lo que realmente le llamó la atención era el documento que había colocado cuidadosamente en la parte superior. Era un testamento que había firmado hacía más de 20 años, cuando aún vivía Beatriz. El testamento no solo hablaba de sus bienes materiales, sino de algo mucho más profundo, una promesa que él había hecho a su esposa antes de su muerte, una promesa que nunca había contado a sus hijos. Para cuando llegue el momento, para cuando ellos estén listos, había dicho Beatriz, y esas palabras resonaban en la mente de Ezequiel cada vez que pensaba en el futuro de sus hijos. Ella siempre había sabido que, algún día, algo así ocurriría. Había previsto que al final
Sus hijos no entenderían la magnitud de lo que habían construido juntos, que no comprenderían la importancia de lo que Ezequiel había guardado para ellos. A lo largo de su vida, Ezequiel había trabajado en silencio, sin buscar reconocimiento, sin esperar nada a cambio. Había acumulado un patrimonio considerable, algo que había crecido con el tiempo gracias a sus inversiones en tierras, en animales y especialmente en una pequeña mina de oro que había encontrado en sus años más jóvenes. Nadie sabía de ella, ni siquiera sus hijos. Ezequiel había decidido ocultar todo lo relacionado con la mina, no por miedo a que sus hijos lo malinterpretaran, sino porque no quería que la riqueza fuera el motor de sus vidas. Había querido que, si algún día sus hijos se enteraban, fuera por la razón correcta, no por la codicia, sino por el deseo de comprender el legado que él había dejado. La mina, ahora abandonada, había sido la fuente de esa fortuna. Las tierras que había comprado y trabajado durante años también habían incrementado su valor. Todo eso estaba escondido detrás de documentos, mapas y detalles que solo él comprendía. La llave de oro que descansaba en la caja era la única que podía abrir el cofre donde se guardaba el título de propiedad de la mina. Ezequiel cerró la caja con delicadeza, como si, al hacerlo, estuviera protegiendo algo mucho más valioso que el dinero. Su vida, sus decisiones, su amor por Beatriz, todo estaba contenido en ese pequeño cofre. La idea de revelarlo a sus hijos, sin embargo, lo llenaba de incertidumbre. No sabía si estaban listos, no sabía si lo entenderían. Mientras se quedaba allí, con la caja en las manos, algo en su interior le decía que el momento se estaba acercando, que no podría seguir guardando ese secreto por mucho más tiempo. La frialdad con la que Marta lo había tratado, la indiferencia de Javier, todo le indicaba que sus hijos ya no comprendían el valor de las cosas que él había atesorado. ¿Sería el momento de dejarles saber lo que había hecho? Estaban listos para comprender que, aunque él ya no pudiera vivir mucho más, su legado podría cambiar sus vidas para siempre. Ezequiel miró el documento en la caja, el testamento que había mantenido en secreto durante tantos años. Una parte de él quería dejar todo atrás, vivir sus últimos días en paz, sin la carga de la riqueza. Pero otro lado de él sabía que, tarde o temprano, los secretos saldrían a la luz. Mientras se levantaba y guardaba la caja en su lugar, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. No era Marta ni Javier. Nadie más en el pueblo lo visitaba con frecuencia. ¿Quién podría estar en su puerta a esta hora? El golpe en la puerta resonó en el aire, interrumpiendo los pensamientos de Ezequiel, que aún estaba sentado junto a la mesa, observando la caja de madera con una mezcla de nerviosismo y decisión. Al principio pensó que era el viento o el ruido de algún animal merodeando por el jardín, pero no. Ese golpe era claro, preciso, como si alguien lo estuviera esperando. Ezequiel no se levantó de inmediato. En su interior, una pequeña chispa de inquietud comenzó a prenderse. ¿Quién podía estar allí a esas horas? El pueblo no estaba lejos, pero rara vez alguien se acercaba hasta su casa sin aviso. Volvió a mirar la caja, que ahora parecía pesar más que antes. Era el momento. ¿Sería hoy cuando finalmente sus hijos comprenderían el peso de lo que había guardado? Pero, antes de seguir con ese pensamiento, el golpe sonó de nuevo, más insistente. Ezequiel suspiró y se levantó lentamente, dejando la caja de lado y dirigiéndose hacia la puerta. Con paso firme, aunque lento por los años, caminó hacia la entrada. Abrió la puerta de madera, que crujió levemente al ser movida. En el umbral se encontraba un hombre alto de aspecto joven, vestido con ropa oscura y un sombrero que lo hacía parecer aún más misterioso. Su presencia era imponente, pero su expresión estaba marcada por una mezcla de determinación y curiosidad. «¿Sí?»,
preguntó Ezequiel, su voz grave y serena, intentando descifrar el motivo de la visita. El hombre, sin responder inmediatamente, observó la casa con detenimiento, como si analizara cada detalle. Los ojos de Ezequiel se estrecharon. Había algo en ese desconocido que lo desconcertaba. No parecía un vecino, ni mucho menos un conocido, pero sobre todo había algo extraño en su actitud, algo que no terminaba de encajar. «Disculpe, soy Julián», dijo el hombre finalmente, con voz firme pero con un toque de suavidad que casi parecía forzado. «Vengo a hablar con usted sobre la propiedad de su tierra». Ezequiel frunció el ceño. La mención de la tierra siempre lo ponía alerta. La casa, el campo, todo lo que había construido con sus manos había sido su vida. «¿Qué sabe usted sobre mi tierra?», preguntó, ahora un poco más desconfiado. «¿Y qué quiere de mí?». Julián se adelantó un paso, como si no le importara la distancia entre ellos, pero Ezequiel, aunque ya mayor, no permitió que el hombre se acercara demasiado. «Vengo de parte de un cliente, señor Ezequiel. Ellos están interesados en comprar algunas de sus propiedades. Sabemos que tiene una mina, aunque no está registrada oficialmente en ningún lugar. A veces, las historias que corren entre los vecinos dicen más que los papeles». Ezequiel lo miró fijamente, el aire de la tarde ya cargado de una tensión inexplicable. Durante tantos años había mantenido en secreto esa mina, ese lugar que había sido la base de su fortuna, pero también el símbolo de lo que había decidido dejar atrás. No le interesaba venderla, nunca lo había hecho, porque no se trataba solo de dinero. Se trataba de algo mucho más personal, de un legado que no podía entregarse a cualquiera, algo que había guardado para sí mismo, no para los demás. «Mi mina no está a la venta», dijo Ezequiel con firmeza, sabiendo que esta conversación no iba a ser fácil. «Y no tengo nada que hablar sobre ella». «¿De dónde sacó esa información?». Julián, como si no se inmutara por la negativa, sacó un sobre de su bolsillo y lo extendió hacia Ezequiel. «¿Está seguro de que no le interesa vender? Hay una buena oferta. Si lo pensara, podría hacerle una propuesta interesante. El negocio está en crecimiento. Le ayudaría a resolver todos sus problemas, especialmente con los gastos de la casa». Ezequiel miró el sobre, pero no lo tomó. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Nadie, absolutamente nadie, sabía de la mina de oro a excepción de él y Beatriz, y lo último que quería era que ese desconocido o cualquier otro se enterara de su secreto. Podía sentir cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Era más que una simple cuestión de dinero. Era sobre proteger lo que quedaba de su historia, de su vida. «Yo no estoy vendiendo nada», repitió Ezequiel, ahora con la voz un poco más tensa. «Y no quiero que nadie se meta en mis asuntos. Mi vida es mi vida». Julián, al ver que no podía avanzar más en su ofrecimiento, sonrió, pero de una manera que Ezequiel interpretó como una mezcla de frustración y amenaza contenida. «Entiendo, señor Ezequiel. Pero no crea que esto será lo último que escuche sobre el asunto. Hay personas que se interesan mucho por lo que usted tiene aquí. Y créame, esas personas no tienen paciencia. Si cambia de opinión, no dude en llamarme». O antes de que Ezequiel pudiera responder, Julián giró sobre sus talones y se alejó sin mirar atrás. Ezequiel lo observó hasta que el hombre desapareció por el sendero que llevaba hacia el pueblo, un camino que él había recorrido tantas veces en su juventud. El anciano cerró la puerta lentamente, con una sensación de inquietud que nunca antes había experimentado. No solo había algo extraño en el comportamiento de Julián, sino que las palabras que había pronunciado resonaban en su mente. ¿Cómo sabía sobre la mina? ¿Quién más lo sabía? No era posible. Nadie, ni en el pueblo ni en sus recuerdos, había hablado nunca de ese lugar. Esa mina había sido su secreto, el único que había logrado mantener durante todos estos años.
A medida que la tarde avanzaba y el cielo comenzaba a oscurecerse, Ezequiel se sentó nuevamente en su sillón, mirando la caja en la que había guardado la llave que abría el acceso a la mina. Esa mina que había mantenido oculta no solo por miedo a la avaricia, sino también por respeto a la memoria de Beatriz, su difunta esposa, que siempre había temido que el dinero cambiara lo que ellos habían construido. Pero algo en su interior le decía que ese día había marcado un cambio. La visita de Julián, la mención de su mina y la amenaza implícita en sus palabras lo dejaban claro. Su vida tranquila estaba a punto de cambiar. Ezequiel se levantó de su sillón, sus manos temblorosas al sostener la caja. A través de la ventana, observó el horizonte, ahora cubierto de sombras. El golpe de la puerta, la visita inesperada de Julián, todo parecía indicar que su secreto ya no podría seguir oculto por mucho tiempo. La presión aumentaba y un temor que había intentado ignorar durante años se instaló en su pecho. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué haría cuando sus hijos, si alguna vez se enteraban, descubrieran la verdad? Ezequiel no podía dejar de pensar en la visita de Julián. El extraño hombre, con su actitud confiada y su mensaje implícito de amenaza, había dejado una marca en su conciencia y aunque intentó calmarse, algo en su interior le decía que ya no podía ignorar lo que había estado guardando durante tantos años. No solo se trataba de la mina, no solo se trataba de lo que había acumulado, había algo mucho más profundo, algo que Ezequiel había construido con sacrificio y dolor, y ese algo necesitaba ser comprendido antes de que fuera demasiado tarde. Se levantó de la silla lentamente, con la caja de madera aún entre sus manos, como si el peso del contenido dentro de ella lo estuviera empujando hacia un destino inevitable. Caminó hasta el cobertizo, esa pequeña estructura de madera que había sido su refugio durante tantos años. Cuando la puerta crujió al abrirse, Ezequiel entró con paso firme y cerrado, decidido a enfrentarse a la verdad de lo que había sido su vida. El aire dentro del cobertizo estaba fresco, pero impregnado de la nostalgia de todos los momentos que Ezequiel había pasado allí. El olor a madera, a tierra, a las herramientas de trabajo que tanto había usado, se mezclaba con una sensación de pesar. Ezequiel había dedicado su vida al trabajo en el campo, pero el destino, de alguna manera, lo había desviado hacia algo mucho más grande, algo que él mismo había cultivado sin saber completamente qué significaba. Tomó asiento en su banco de trabajo, justo enfrente de una pequeña mesa donde guardaba sus papeles más antiguos. Sobre ella descansaban algunos recuerdos de su vida, pero lo que buscaba no estaba entre las cartas ni los recibos. Se dirigió hacia una caja metálica que había sido suya desde joven, una caja que había usado para guardar sus documentos más valiosos. Abrió la tapa con cuidado y sacó un mapa que había estado oculto allí durante más de 50 años. El mapa estaba marcado con símbolos que solo él podía comprender, aunque los había estudiado tantas veces que su significado ya no le era extraño. Las marcas eran la representación de una vieja mina, una mina de oro que había encontrado cuando era joven, durante su primer trabajo como joven explorador, antes de casarse con Beatriz. Era una mina que había descubierto de casualidad, mientras trabajaba en la tierra que su padre le había dejado. Nadie en el pueblo sabía de su existencia. Solo él, su padre y Beatriz sabían lo que él había encontrado, y en su juventud, cuando aún soñaba con cambiar el mundo, había decidido guardar ese hallazgo, no por avaricia, sino porque comprendía que, a veces, los tesoros que uno encuentra no deben ser compartidos. Él y Beatriz habían hecho una promesa. Solo se lo contarían a sus hijos cuando estuvieran listos para comprender lo que eso significaba. La mina había sido, en cierto modo, su secreto, su legado. No la había utilizado para su propio beneficio.
Durante años la había dejado intacta, sin tocarla. Había vivido modestamente, dejando que la mina se convirtiera en algo secundario, algo que no definiera su vida, sino que la complementara. Sin embargo, a medida que sus hijos crecieron y se alejaron de él, ese secreto comenzó a pesarlo. Nunca les había contado sobre la mina porque sentía que no comprendían la importancia de vivir sin depender de la riqueza. Había esperado que ellos entendieran que el verdadero valor de la vida no estaba en el oro, sino en el amor, el trabajo y el respeto por la tierra. Pero ahora, con el interés repentino de personas como Julián, Ezequiel se daba cuenta de que tal vez sus hijos nunca entenderían lo que había querido enseñarles. Ezequiel miró el mapa una vez más, y el peso de las decisiones de toda su vida lo golpeó de manera inesperada. El mapa que había guardado con tanto esmero y que había sido testigo de tantas promesas y sacrificios, ahora parecía ser la clave de todo lo que estaba por venir. Era como si todo lo que había hecho, todo lo que había logrado, estuviera a punto de colapsar. ¿Era este el momento de revelar lo que había estado oculto durante tanto tiempo? ¿Estaban realmente sus hijos listos para comprender el sacrificio detrás de ese secreto? Con una mano temblorosa, Ezequiel guardó el mapa nuevamente en la caja y lo escondió debajo de los otros papeles. Aunque sentía el peso del destino sobre él, sabía que había algo que debía hacer antes de tomar cualquier decisión. Había vivido toda su vida sin que nadie supiera de la mina, sin que nadie se interesara en su secreto. Pero el hecho de que Julián hubiera aparecido sabiendo lo que sabía, lo hacía sentir vulnerable. ¿Cómo sabían de la mina? ¿Quién más estaba al tanto de lo que él había guardado? Ezequiel respiró profundamente, dejando escapar un suspiro largo y pesado. Se levantó de su banco y salió del cobertizo, con la mente abrumada por los recuerdos de su juventud y el peso de la responsabilidad que llevaba consigo. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad, de decidir qué hacer con el secreto que había guardado tan celosamente. La mina, esa fuente de riqueza que había sido su tesoro, ahora parecía ser la causa de su angustia. Mientras Ezequiel caminaba hacia la casa, con el corazón pesado, el sonido de pasos se escuchó detrás de él. No eran los de Marta ni los de Javier. Era un paso que no podía reconocer. El aire, que antes había sido fresco, se volvió denso, como si algo estuviera a punto de suceder. Ezequiel se detuvo, girando lentamente. ¿Quién podía estar detrás de él a esas horas? ¿Qué secretos estaban por desvelarse ahora? El silencio que siguió al crujir de los pasos en el sendero fue absoluto. Ezequiel, con la respiración suspendida, giró lentamente sobre sus talones. No pudo evitar una sensación de incomodidad que se apoderó de su pecho, como si una sombra le hubiera tocado el alma. Los ojos de Ezequiel recorrieron la oscuridad de la casa que estaba al frente, esperando encontrar algo que no pudiera ver a simple vista. En sus años había aprendido a confiar en su instinto, y ahora ese mismo instinto le decía que algo más estaba en juego. El ruido cesó tan de repente como había comenzado, y Ezequiel estuvo en vilo, esperando una confirmación de que no había sido solo su imaginación. Sus manos, callosas por años de trabajo en la tierra, se apretaron alrededor de la vieja caja que aún llevaba consigo. Estaba a punto de regresar al cobertizo cuando una figura emergió de las sombras, cortando la quietud de la noche con la misma rapidez que una cuchilla atraviesa el aire. Era un hombre alto, vestido con ropa oscura, como si hubiera salido de la nada sin previo aviso. Ezequiel lo observó sin moverse. A pesar de su edad, su mente seguía afilada y clara. Este hombre, con su porte extraño y su manera de caminar en la penumbra, no era un visitante común del pueblo. Algo no encajaba, no parecía estar ahí por casualidad. «¿Qué busca usted?»,
preguntó Ezequiel con voz grave pero firme. No había miedo en su tono, solo un agotamiento profundo, el mismo que surge cuando uno ha enfrentado las peores adversidades de la vida y ha aprendido a mantener la calma en medio de la tormenta. El hombre se detuvo frente a él, la luz de la luna iluminando su rostro con una expresión imperturbable. «Vengo a hablar con usted, Ezequiel», dijo con una voz profunda y serena, pero cargada de una tensión palpable, «sobre la propiedad que tiene, la mina». Ezequiel no se sorprendió por la mención de la mina, ya lo había esperado. Lo que sí le sorprendió fue el tono de su voz, el hecho de que alguien supiera de algo que él había cuidado con tanto celo. De repente, la atmósfera se hizo más densa. El aire parecía volverse más pesado, más incómodo, y las sombras alrededor de la casa parecían oscurecerse aún más, como si el propio paisaje estuviera prestando atención a lo que sucedía. «No sé de qué habla», respondió Ezequiel, su tono firme, aunque algo vacilante. La mentira salía con facilidad, como si hubiera estado esperando tener que decirla alguna vez. Aunque se había preparado para enfrentar posibles preguntas, jamás había esperado que fuera tan pronto. «Sé lo que guarda», dijo el hombre sin rodeos dando un paso hacia él. «Sé que tiene algo valioso que ha mantenido oculto durante años, y quiero que me lo entregue». El viejo sintió como un escalofrío recorrió su espalda. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una sensación de amenaza real, palpable, que había surgido con las palabras del hombre. El misterio de la mina, su secreto más profundo, parecía haber alcanzado una nueva dimensión. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera incómoda, y Ezequiel comprendió que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. «No tengo nada que entregar», dijo Ezequiel intentando mantener la calma. «Lo que he hecho ha sido siempre para mí, para mi familia, y nunca he deseado que nadie se entere de ello. No sé qué espera de mí». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era una sonrisa fría, calculadora, como si hubiera esperado que Ezequiel respondiera de esa manera. «Lo que tiene es más importante de lo que imagina, Ezequiel, y no soy el único que lo sabe. Debería haberse deshecho de eso hace mucho tiempo». Las palabras de este desconocido lo desconcertaron, pero algo dentro de Ezequiel lo alertó de inmediato. El hombre no solo sabía de la mina, sino que también parecía conocer algo más, algo que Ezequiel no podía comprender por completo. El anciano observó los ojos de su visitante, buscando alguna pista, algún gesto que lo delatara. Pero no había nada, solo una fría determinación. «No me interesa lo que usted quiera o lo que otros piensen. Yo no tengo nada que ver con su negocio», dijo Ezequiel con más firmeza, «y si no se va, llamaré a la policía». Pero el hombre no se movió. Simplemente lo miró, como si estuviera evaluando cada palabra, cada movimiento de Ezequiel. Finalmente habló de nuevo, esta vez con más suavidad, pero el tono de amenaza no desaparecía. «Está bien, Ezequiel», dijo el hombre, y dio un paso atrás, como si se hubiera rendido. «No soy de los que actúan por la fuerza. Pero recuerde, esto no se ha terminado. Ustedes no son los únicos que están interesados en lo que guarda. Hay otros, mucho más poderosos, que están dispuestos a hacer lo que sea necesario». Con esas palabras, el hombre giró sobre sus talones y se alejó, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Ezequiel lo observó hasta que ya no pudo verlo más, su corazón aún palpitando con fuerza, y su mente, abrumada por las implicaciones de lo sucedido, no lograba procesarlo todo. Al cerrar la puerta detrás de él, Ezequiel se quedó quieto en el umbral, sintiendo la tensión en el aire. No podía ignorar lo que acababa de suceder. El hombre no era un simple desconocido. Sabía demasiado para ser una coincidencia.
Y lo peor de todo era que, aunque Ezequiel no quería creerlo, cada vez más personas parecían estar enterándose de lo que había guardado. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento de su vida? Ezequiel suspiró, mirando la caja que había dejado sobre la mesa. ¿Era el momento de enfrentarse al secreto que había guardado durante tanto tiempo? ¿Debería finalmente contarle a sus hijos lo que había estado ocultando? La inquietud lo recorría por completo. Sabía que no podría seguir guardando ese secreto por mucho más tiempo. La amenaza estaba aquí, y la vida tranquila que había conocido parecía haber llegado a su fin. El sonido de pasos en el jardín, esta vez más cercanos, se hizo presente nuevamente. Ezequiel se giró bruscamente, el corazón latiendo con fuerza. ¿Era otro visitante? ¿O había alguien más acechando en la oscuridad de la noche? Sabía que ya no podía seguir ignorando los pasos que lo rodeaban, ni los secretos que pronto serían revelados. Ezequiel no pudo dormir esa noche. El eco de los pasos del extraño resonaba en su mente, y los susurros de sus palabras, «Hay otros, mucho más poderosos», no dejaban de perseguirlo. El miedo no era algo que solía conocer, pero ahora lo sentía, como un peso en el pecho que le impedía respirar con tranquilidad. Se había mantenido al margen durante toda su vida, había vivido de manera humilde, trabajando la tierra, manteniendo su secreto en silencio, pero ahora todo parecía estar desmoronándose a su alrededor. Al día siguiente, Ezequiel intentó continuar con su rutina, como siempre lo hacía, pero algo había cambiado. Los pasos de la mañana ya no le parecían los mismos. La casa, que siempre le había brindado consuelo, ahora se sentía vacía, como si las paredes mismas supieran que algo estaba por suceder. Mientras caminaba hacia el cobertizo para revisar el campo, algo inusual llamó su atención. En el suelo, cerca de la puerta, encontró una marca en la tierra que no reconoció. Era pequeña, apenas visible, pero era suficiente para hacerle detenerse y mirar alrededor con cautela. «¿Quién pudo haber estado aquí?», murmuró para sí mismo, como si las palabras pudieran aliviar la sensación de inquietud que lo invadía. Ezequiel se agachó y observó más de cerca. La marca en la tierra no era una huella común, no era el tipo de marca que dejaría un animal, y mucho menos un humano, a menos que fuera algo deliberado. Parecía más una huella sutil, como si alguien hubiera pasado muy cerca, casi sin querer que lo notara. Pensó que tal vez había sido el viento o alguna de las aves que solían merodear por su jardín, pero la sensación en su pecho decía lo contrario. El miedo se volvió más real y por un momento deseó que todo fuera solo una paranoia producto de la visita nocturna de Julián. Pero no lo era. Algo estaba pasando, algo que Ezequiel no entendía completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. ¿Era posible que alguien más supiera lo de la mina? ¿Que no solo Julián estuviera detrás de él? La inquietud que sentía solo se incrementó cuando vio que unas horas después la marca en la tierra seguía allí, aunque parecía haberse borrado un poco con el paso del tiempo. A medida que avanzaba el día, más señales comenzaron a manifestarse. En la casa, Ezequiel notó que algunos objetos se habían movido. No mucho, pero lo suficiente para que él lo notara. Una de las fotografías de la familia que siempre había estado en la mesa de la cocina ahora estaba en el suelo, ligeramente desplazada. Unas cartas que había dejado en su escritorio también estaban fuera de lugar, como si alguien las hubiera tocado. Ezequiel intentó no hacerle caso, pero en su corazón sentía una creciente urgencia. Algo extraño estaba sucediendo, algo que no podía ignorar. El sol ya estaba comenzando a ponerse cuando, al revisar las áreas del jardín más cercanas al cobertizo, vio algo que lo hizo detenerse en seco. En el rincón más apartado del campo, cerca del viejo pozo, vio huellas frescas.
No eran huellas de animales, ni mucho menos de su propio paso. Eran huellas humanas, pero diferentes a cualquier rastro que pudiera haber dejado él mismo. Eran pequeñas, casi sigilosas, y no tenían un patrón claro. Parecían haber sido hechas por alguien que caminaba con cautela, como si no quisiera dejar demasiada evidencia de su presencia. Ezequiel se agachó, tocó la tierra donde las huellas se formaban y notó que aún estaban húmedas. No podía ser casualidad. Nadie, ni siquiera los aldeanos que conocían bien el terreno, solían ir tan cerca del pozo, mucho menos a esa hora del día, cuando las sombras comenzaban a alargarse. El anciano miró a su alrededor, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No entendía qué estaba sucediendo, pero sabía que ya no podía seguir ignorando las señales. Alguien que no quería ser visto, estaba rondando su propiedad. Pero, ¿por qué? ¿Qué querían? Ezequiel se levantó rápidamente y miró hacia el cobertizo, donde había guardado el mapa de la mina, junto con todo lo relacionado con su secreto. No podía dejar que nadie descubriera la mina antes de que él lo decidiera. No iba a dejar que los demás invadieran su vida y destruyeran lo que tanto había trabajado por proteger. Su mente comenzó a formular planes y estrategias. Algo tenía que hacer, algo que lo sacara de su vida sin que ellos pudieran interrumpirlo. Lo que más le preocupaba era la reacción de sus hijos si alguna vez se enteraban de todo. Sabía que Marta y Javier no entendían lo que había hecho, pero lo que Ezequiel no podía predecir era cómo reaccionarían si descubrían el valor detrás de su secreto. Los vería como codiciosos, queriendo una parte de algo que no comprendían, o encontrarían la verdadera enseñanza que Beatriz había dejado. Ezequiel respiró profundamente, y mientras el sol se desvanecía detrás de las montañas, decidió que era hora de actuar. La situación estaba fuera de su control, y tenía que poner en marcha su plan antes de que los extraños, o incluso sus propios hijos, lo alcanzaran. De regreso a la casa, Ezequiel echó un vistazo a la caja que había guardado cuidadosamente. Un peso emocional lo envolvía y sabía que no podía seguir negando lo que estaba pasando. El misterio que se había desatado lo superaba, pero aún tenía el control. Aunque la tensión era palpable, la determinación de proteger su legado no se desvanecía. Estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para mantenerlo seguro, para no dejar que el dinero, la codicia o la falta de entendimiento lo arrebataran todo lo que había construido. Ezequiel miró hacia el horizonte, donde las últimas luces del día comenzaban a desvanecerse. El viento soplaba con fuerza y algo en el aire le decía que su vida estaba a punto de cambiar. Un susurro en la distancia, un sonido que no podía identificar, lo hizo volverse rápidamente. La sensación de que alguien o algo lo estaba observando desde las sombras lo envolvía. ¿Quién más sabía lo que él había guardado? ¿Quién estaba detrás de estos extraños sucesos? Ezequiel no pudo evitar una sensación de creciente ansiedad cuando el día comenzó a desvanecerse y las sombras del crepúsculo se alargaron sobre su casa. Había algo en el aire, algo inexplicable, que lo hacía sentir observado, como si el entorno mismo estuviera esperando a que tomara una decisión, como si el tiempo lo apremiara. La inquietud se acumulaba en su pecho, y aunque intentó ignorarlo, la creciente sensación de que algo importante se estaba desarrollando en su vida era innegable. Al día siguiente, mientras Ezequiel se encontraba en el jardín, revisando los surcos de la tierra donde había sembrado los tomates, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Al final del sendero, casi fuera del alcance de su vista, estaba Julián, el hombre que había venido la noche anterior. Esta vez no se encontraba en el jardín, sino parado cerca del cobertizo, observando la casa con una mirada penetrante, casi inquisitiva. Ezequiel lo reconoció al instante.
El hombre había regresado, y no era una visita amistosa. Julián, sin embargo, no parecía tener prisa. Estaba de pie en el mismo lugar donde Ezequiel había encontrado las huellas frescas en la tierra el día anterior. Aunque Ezequiel trató de mantener la calma, su mente comenzó a organizar pensamientos a gran velocidad. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué ese hombre, después de haberse ido tan abruptamente la noche anterior, había vuelto tan temprano? Algo en su postura lo hizo sentirse incómodo, como si Julián estuviera esperando que Ezequiel le hablara, pero sin decir palabra alguna, como si todo fuera parte de un juego en el que el anciano no entendía las reglas. Sin pensarlo más, Ezequiel decidió enfrentarse a él, ir directamente a la raíz del asunto. Caminó hacia el jardín con paso lento, pero decidido. Julián notó su presencia y por fin se dio vuelta para mirarlo. Su rostro, que antes parecía amigable, ahora estaba cubierto con una expresión fría, casi calculadora. «¿Qué quiere de mí, Julián?», preguntó Ezequiel, su voz firme, aunque sentía la inquietud recorrer cada músculo de su cuerpo. No iba a ceder ante el hombre, no esta vez. No quería más misterios ni juegos. Sabía que ya había tenido suficientes señales para entender que algo no estaba bien. Julián, sin responder inmediatamente, avanzó un paso hacia él. Ezequiel no retrocedió, pero algo en la manera de moverse de Julián lo hizo sentir vulnerable. «Solo quería asegurarme de que no haya malentendidos», dijo Julián con una sonrisa que parecía forzada, como si intentara esconder algo. «Ya sabe, señor Ezequiel, a veces las cosas no son tan simples como parecen». Ezequiel frunció el ceño, no entendiendo del todo la insinuación. «¿A qué se refiere?». Julián se acercó más, y en su mirada Ezequiel pudo ver algo que no le gustó. Había una mezcla de codicia y desesperación en sus ojos. «Ya sabe, las cosas que uno guarda, los secretos que uno oculta, esos siempre tienen una manera de salir a la luz. Lo que es suyo, eventualmente lo será de otros, si no se actúa rápidamente». Las palabras de Julián se clavaron en Ezequiel como puñales. Por un momento, el anciano sintió una presión en el pecho. ¿Cómo sabía tanto de la mina? ¿Qué quería decir con «si no se actúa rápidamente»? ¿Había otros involucrados en esto? La conexión entre Julián y el secreto de la mina se hacía cada vez más evidente, pero Ezequiel aún no entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Déjeme ser claro, Julián», dijo Ezequiel, su voz ahora más firme. «Yo no tengo nada que ofrecerle. Lo que busque no lo encontrará aquí». Julián sonrió con una amabilidad que parecía irónica. «No es necesario ser tan tajante, Ezequiel. Estoy seguro de que todo esto se resolverá sin problemas, pero si alguna vez decide hablar sobre esa mina, tenga en cuenta que hay personas que ya están informadas, personas con los recursos para hacer que las cosas sucedan de una manera u otra». Un escalofrío recorrió la espalda de Ezequiel. La amenaza era clara, pero aún no sabía cuán lejos estaban dispuestos a llegar aquellos a los que Julián representaba. ¿Quiénes eran esas personas? Estaba su vida y la de sus hijos en peligro. Julián comenzó a retroceder lentamente, como si hubiera cumplido con su propósito. «No es mi intención causar problemas, señor Ezequiel», dijo mientras daba un paso atrás. «Pero recuerde que la gente siempre encuentra lo que busca, tarde o temprano». Antes de que Ezequiel pudiera responder, Julián se giró y comenzó a alejarse por el mismo sendero por donde había llegado. Ezequiel observó cómo su figura se desvanecía en la distancia, dejando una sensación de vacío en el aire. El hombre se fue tan repentinamente como había llegado, pero la inquietud que había dejado en el corazón de Ezequiel permaneció. El anciano se quedó allí, en medio de su jardín, con el eco de las palabras de Julián resonando en su mente. Personas con los recursos, tarde o temprano. Las frases que había dicho Julián no lo dejaban en paz.
Algo estaba sucediendo, y Ezequiel lo sabía. No podía ignorarlo más. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún faltaba algo. ¿Quién era este hombre y por qué estaba dispuesto a ir tan lejos para obtener lo que no le pertenecía? Ezequiel entró a su casa, con el corazón aún acelerado por la interacción con Julián. Se dirigió directamente al cobertizo, decidido a revisar nuevamente el mapa de la mina. Pero cuando abrió la puerta, algo lo detuvo en seco. La caja, donde había guardado el mapa y todos los documentos relacionados con la mina, estaba abierta. Algo había sido removido, algo faltaba. Ezequiel se quedó paralizado en la entrada de su cobertizo, mirando la caja abierta ante él, su contenido disperso de manera desordenada. El mapa, los documentos, la pequeña llave de oro que había guardado cuidadosamente durante todos esos años. Todo estaba fuera de lugar. Algo se había movido allí, y lo más perturbador de todo era que, en su mente, no cabía la posibilidad de que alguien en el pueblo hubiera sabido de la mina, mucho menos de los detalles tan específicos de lo que había guardado en ese cobertizo. Su respiración se aceleró al ver la caja abierta y un nudo se formó en su estómago. ¿Quién habría entrado? No podía ser un accidente. Nadie más tenía acceso a su cobertizo, excepto él. La desconfianza comenzó a apoderarse de él, y las palabras de Julián volvieron a su mente. Hay personas con los recursos, Ezequiel, personas que ya están informadas. El sudor comenzó a recorrer su frente. ¿Quiénes eran esas personas? Habían seguido sus pasos desde la visita de Julián hasta ahora. Se trataba de algo más grande, de algo fuera de su control. Con paso firme, Ezequiel entró al cobertizo, buscando con la vista algún indicio de lo que había ocurrido. Los papeles, que antes estaban organizados de manera meticulosa, ahora estaban arrugados y dispersos por el suelo. El mapa, que antes había estado enrollado con cuidado, ahora yacía sobre el banco de trabajo, rasgado en una esquina. Las huellas de alguien, aún frescas, eran evidentes en el polvo del piso. Algo en su interior le decía que no debía tocar nada más. El terror lo invadió, pero su determinación de comprender lo que estaba sucediendo lo impulsó a actuar. Si alguien estaba buscando el secreto que había guardado durante tantos años, ya no podía seguir ocultándose, ya no podía seguir esperando. De repente, un sonido proveniente de la puerta lo hizo girarse rápidamente. No eran los ruidos habituales del viento ni el crujir de la madera. Era un sonido concreto, como si alguien hubiera pisado la entrada con sigilo. Ezequiel cerró los ojos por un momento, tomando aire. La sensación de estar siendo observado se había hecho tan intensa que casi podía oler la presencia de alguien cerca. Con una calma forzada, Ezequiel caminó hacia la puerta y, sin abrirla por completo, miró a través de la rendija. Allí estaba el hombre que menos esperaba ver. El vecino, Hugo. Un hombre mayor que Ezequiel había conocido durante años, pero que nunca había mostrado mucho interés en las cuestiones del campo. Hugo siempre había sido una figura tranquila, alguien que se limitaba a vivir en su pequeña propiedad al otro lado del camino, sin causar problemas. Sin embargo, algo en su mirada esa tarde lo hizo parecer distinto. Sus ojos, normalmente apagados, ahora brillaban con una intensidad que Ezequiel no podía ignorar. Ezequiel abrió la puerta lentamente, con la sensación de que algo estaba a punto de desmoronarse. «Hugo, ¿qué haces aquí?», preguntó, intentando mantener la serenidad, aunque su voz temblaba ligeramente. Hugo levantó la mirada y, por un momento, Ezequiel pudo ver en sus ojos algo que nunca había visto antes. Una mezcla de nerviosismo y algo más. Algo mucho más inquietante. «Ezequiel, perdón por la intrusión», comenzó Hugo, con una sonrisa algo forzada. «Pero es que he estado oyendo rumores y quería saber si es cierto.
si lo que dicen es cierto. Ezequiel frunció el ceño, pero no interrumpió a Hugo. Sabía que no había tiempo para rodeos. «¿Qué es lo que dicen?», preguntó, con voz baja. Hugo vaciló antes de continuar, como si estuviera buscando la forma correcta de expresarlo. «Se rumorea que tienes algo valioso. Algo que ha sido guardado en secreto por mucho tiempo, Ezequiel. Y, bueno, las cosas en el pueblo han cambiado. Ya no es el mismo lugar que conocías. Y la gente, bueno, están empezando a preguntar». Sus palabras fueron duras, llenas de una incertidumbre que Ezequiel reconoció de inmediato. Hugo no estaba aquí solo por curiosidad. Estaba aquí porque alguien lo había enviado. El anciano no tardó en comprender lo que estaba pasando. El rumor había comenzado a extenderse. No solo Julián había mostrado interés. Ahora, Hugo, un vecino que siempre había sido aparentemente ajeno a todo, estaba involucrado en esto. La mina de oro, que había sido su secreto, ya no era solo suya. La avaricia de los demás había tocado su puerta, y lo único que Ezequiel podía hacer era proteger lo que quedaba de su vida. «Si lo que buscas son historias, mejor vete», dijo Ezequiel con una calma inesperada, mientras cerraba la puerta lentamente. «No tengo nada que ofrecerte, ni a ti ni a nadie más». Pero Hugo no se movió. Su postura era firme, como si ya hubiera tomado una decisión. «No vengo a escuchar historias, Ezequiel. Vengo a hablar de negocios. Algo me dice que no todo lo que tienes aquí es lo que parece». Ezequiel lo miró fijamente, reconociendo en la expresión de Hugo que las cosas no eran simples. Este no era el vecino que conocía. Este hombre estaba ahora buscando algo más. Algo que, de alguna manera, ya había estado oculto demasiado tiempo. El secreto que había guardado durante tantos años estaba siendo perseguido, y Ezequiel ya no podía controlar lo que sucedía. Antes de que pudiera reaccionar, Ezequiel escuchó un ruido más fuerte, proveniente de la esquina del cobertizo, donde el viento soplaba con fuerza. Algo o alguien estaba entrando de nuevo, esta vez sin esconderse. Al mirar hacia la fuente del sonido, Ezequiel se dio cuenta de que no solo Hugo estaba allí. Una figura más se acercaba, una sombra al fondo que él reconoció demasiado tarde. Ezequiel no tardó en reconocer a la figura que avanzaba hacia él en la penumbra del cobertizo. No podía verlo con claridad, pero algo en la forma en que se acercaba le resultaba vagamente familiar, inquietante. El aire, frío por la caída de la noche, parecía haberse vuelto más denso y la presión en el pecho de Ezequiel aumentaba con cada paso. En su mente, los recuerdos comenzaron a amontonarse, las piezas del rompecabezas encajando lentamente mientras el sentimiento de peligro se intensificaba. «¿Quién más está ahí?», preguntó Ezequiel con firmeza, aunque la inquietud se reflejaba en su voz. Hugo, que había estado en la puerta, no dijo nada. Solo se quedó quieto, como si hubiera perdido su capacidad de moverse, su mirada fija en la sombra que avanzaba hacia él. La figura finalmente salió de las sombras y quedó completamente iluminada por la luz débil que entraba desde el cobertizo. Ezequiel se quedó paralizado. No era un extraño, era alguien que conocía bien. Se trataba de Javier, su propio hijo, el menor, al que no había visto en meses. Su rostro, que alguna vez había sido joven y lleno de esperanza, ahora estaba marcado por una expresión vacía, fría y calculadora. «Javier», susurró Ezequiel, con un nudo en la garganta. No sabía si debía sentirse aliviado de verlo o si debía temerle. El choque de emociones le embargaba el alma. Había esperado un reencuentro lleno de palabras cariñosas, de abrazos, pero lo que encontraba ahora frente a él no era eso. Era un hombre diferente, alguien que, sin duda, había llegado con un propósito claro. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ezequiel.
el cansancio de los años haciendo su voz más grave de lo habitual. Javier lo miró durante un largo rato, como si estuviera analizando cada palabra que su padre decía, cada movimiento que hacía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. «Estoy aquí para salvarte, papá», dijo Javier con tono firme, pero sin calor en su voz. «Estoy aquí porque no entiendo por qué sigues aferrado a esto. Sabes que la casa está en ruinas, que este lugar ya no sirve para nada. No entiendo por qué has guardado todo esto en secreto, y sobre todo, por qué no has querido dejar que lo ayudemos». Ezequiel sintió un dolor profundo al escuchar esas palabras. Javier nunca había sido un hombre de mostrar emociones, pero en ese momento su voz sonaba vacía, como si estuviera diciendo algo que no tenía verdadero significado para él. Ezequiel, por otro lado, sí entendía lo que estaba en juego, y lo que Javier no sabía era que la herencia que su padre había guardado, el secreto de la mina, nunca fue algo que pudiera ofrecerle por la fuerza, ni que pudiera recibir por la codicia. La mina, el legado de Beatriz, había sido algo personal, algo que Ezequiel había protegido para evitar que su familia cayera en la trampa de la riqueza que todo lo corrompe. «Javier, no lo entiendes», dijo Ezequiel, tratando de mantener la calma. «No es solo dinero, es algo mucho más grande que eso. Es un legado, una promesa que le hice a tu madre. La mina no está destinada a ser un juego, ni una forma de ganar dinero. Está destinada a algo más profundo, más importante. Y tú no estás listo para entenderlo». Javier se acercó un paso más, su rostro tenso, pero aún sin la comprensión que Ezequiel esperaba. «No me digas que no estoy listo, papá. Soy adulto, tengo una familia. No puedo seguir viviendo en el pasado, ni en tus recuerdos. Necesitas dejar de aferrarte a este lugar. Yo solo quiero lo mejor para ti. Es hora de venderlo todo, de dejar atrás estos recuerdos que te atan». El corazón de Ezequiel se apretó con la dureza de las palabras de su hijo. No solo Javier no entendía, sino que tampoco estaba dispuesto a comprender. Ezequiel miró a Hugo, que observaba todo en silencio, como si esperara que algo más sucediera. El anciano sabía que ese era el momento en que debía actuar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero lo que realmente temía era que, al abrir el cofre de los secretos, su familia se desmoronara aún más. «No quiero que vendas nada», dijo Ezequiel, con una calma inquebrantable que sorprendió tanto a Javier como a Hugo. «No quiero que nadie toque nada que no les pertenece. No porque sea mío, sino porque esto es lo que debe ser. Y si no pueden entenderlo, entonces es mejor que me dejen en paz». Javier dio un paso atrás, claramente confundido. No esperaba esa respuesta, y la frustración comenzó a reflejarse en su rostro. «¿Qué quieres decir con eso, papá? No lo entiendo. ¿Por qué sigues aferrándote a algo que te está destruyendo?» Ezequiel lo miró con una intensidad que sorprendió incluso a Hugo. «Porque este lugar, esta tierra, esta mina, son lo único que he dejado. Lo único que puedo ofrecerte es la verdad de lo que realmente significa todo esto. Y si no estás dispuesto a escuchar, entonces lo lamentaré, pero nunca recibirás lo que yo quiero que entiendas». De repente, algo cambió en la postura de Javier. La resistencia, el egoísmo, comenzaron a desvanecerse poco a poco, aunque no lo suficiente como para hacerle entender a Ezequiel lo que realmente estaba sucediendo. Sin embargo, el anciano ya no sentía miedo ni frustración. Sabía que lo que importaba ahora no era convencer a su hijo, sino hacerle entender, aunque fuera en su último aliento, que la vida no se mide por lo que se posee, sino por lo que se guarda en el corazón. Hugo, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, se adelantó un paso y, con una mirada grave, habló por primera vez. «Ezequiel, creo que ya es hora de que dejes de esconder lo que tienes. No se trata solo de ti, ni de tus hijos. Hay algo mucho más grande involucrado aquí.
Ezequiel miró a Hugo, sintiendo cómo el peso de sus palabras caía sobre él como una tormenta inminente. No solo era la mina lo que estaba en juego, sino algo mucho más profundo, algo que el anciano había estado ocultando para proteger no solo a su familia, sino a toda la comunidad. ¿Qué era lo que Hugo realmente sabía? ¿Qué significaba que las palabras del extraño vecino comenzaran a cobrar sentido? La verdad estaba a punto de ser revelada, y Ezequiel no podía evitar sentir que todo lo que había construido a lo largo de su vida estaba al borde del precipicio. La noche cayó sobre la casa de Ezequiel con un manto pesado, el aire fresco entrando por las rendijas de las ventanas, mientras el silencio se cernía sobre el pueblo. La conversación con Hugo y Javier había dejado una huella profunda en el anciano. Las palabras de su hijo, la amenaza implícita de Hugo y la presión de todo lo que había guardado durante años lo habían dejado agotado. Pero había algo más que seguía presente en su mente. La verdad que había guardado tanto tiempo, algo que ya no podía seguir ocultando. La mina no era solo una fuente de riqueza ni un legado material. Había sido la forma en que Ezequiel había intentado proteger a su familia de la avaricia, de los intereses que corrompen, de la sombra de la riqueza que transforma todo a su paso. Durante años había vivido con la certeza de que sus hijos, Marta y Javier, no estaban listos para entender lo que significaba esa herencia. No querían ver más allá del oro, de la propiedad. Para ellos, lo único que importaba era el dinero. Pero él no quería que ese fuera el motor de sus vidas. Ezequiel no podía dejar que el secreto de la mina fuera lo que definiera su historia, lo que definiera su familia. Había tomado la decisión de revelarlo, no porque quisiera que sus hijos fueran ricos, sino porque necesitaba que comprendieran el verdadero valor de lo que había estado oculto. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte, Ezequiel reunió a sus hijos en la sala de estar. Javier, con su expresión cansada, y Marta, más reservada que nunca, se sentaron frente a él, como si supieran que algo importante estaba a punto de suceder. Ezequiel, aunque visiblemente agotado, se mantenía firme. Había llegado el momento. «Ustedes siempre han creído que he estado ocultando algo», comenzó Ezequiel, mirando a sus hijos con seriedad. «Y tienen razón. He estado ocultando algo, pero no por las razones que creen. No se trata solo de dinero ni de poder. Se trata de algo mucho más importante, algo que nunca he querido compartir porque sabía que no lo entenderían». Marta lo miró con cautela, como si estuviera buscando una respuesta rápida, algo que pudiera encajar en la realidad que había construido para sí misma. Javier, por su parte, no decía nada, pero sus ojos mostraban una mezcla de incertidumbre y desconfianza. Ezequiel los observó en silencio durante unos segundos, recordando el brillo de sus ojos cuando eran niños, cuando la familia aún estaba unida, cuando no había secretos que los separaran. Pero todo había cambiado, y esa distancia emocional ahora parecía insuperable. Aún así, Ezequiel sabía que debía intentarlo. «Hace muchos años, cuando era joven, encontré algo en la tierra de nuestra familia», continuó Ezequiel con voz baja, «una mina de oro. Fue algo que descubrí por accidente mientras trabajaba en el campo. Al principio pensé que era solo una pequeña veta, pero al excavar más me di cuenta de que era mucho más. Había suficiente oro allí como para cambiar nuestras vidas para siempre». Javier frunció el ceño, como si no pudiera comprender lo que Ezequiel estaba diciendo. «¿De qué estás hablando, papá? ¿Una mina de oro? Eso suena como una historia de viejo». Ezequiel lo miró fijamente, sin dejarse llevar por el tono escéptico de su hijo. «No lo he tocado, Javier. Ni un solo gramo de ese oro ha sido usado. Lo dejé ahí, en la mina,
porque no quería que la riqueza cambiara lo que éramos. No quería que ustedes, mis hijos, crecieran pensando que lo único importante en la vida es tener dinero. No quiero que vivan en esa mentira. Marta, por su parte, estaba en silencio, procesando las palabras de su padre. En su rostro se reflejaba una mezcla de sorpresa y confusión. «¿Por qué nunca nos lo dijiste, papá?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «¿Por qué nos ocultaste algo tan importante? ¿Por qué no nos dejaste tomar nuestras propias decisiones sobre eso?». Ezequiel suspiró profundamente. «Lo hice porque sabía lo que harían. Ustedes no estaban preparados para entenderlo. No quería que el dinero los cambiara, que los separara, que los empujara a tomar decisiones por codicia, sin pensar en lo que realmente importa. Yo vi lo que pasaba en otros lugares. La gente que tiene tanto dinero se olvida de lo que es vivir con humildad, con amor, con los valores que nos hicieron fuertes». Un silencio pesado llenó la habitación. Ezequiel miró a sus hijos, buscando alguna reacción, alguna señal de comprensión. Finalmente, fue Marta quien habló de nuevo, esta vez con lágrimas en los ojos. «Papá, nunca entendí por qué preferías quedarte con la casa y la tierra. ¿Por qué nos insistías en que no necesitábamos nada más? Pensé que era porque no querías que nos alejáramos de ti, pero ahora entiendo. Estabas protegiéndonos de una manera que ni siquiera nosotros podíamos ver». Ella hizo una pausa y miró a su hermano. «Javier, papá tenía razón. Nosotros tal vez no lo entendimos, pero todo lo que hizo fue por amor, por protegernos de un mundo que puede destruir todo lo que somos». Javier no dijo nada al principio. Parecía estar luchando con sus propios sentimientos, con su propia frustración. Pero finalmente su rostro se suavizó y se levantó para acercarse a su padre. «Lo siento, papá», dijo en voz baja. «Lo siento mucho. No entendí lo que estaba pasando, pero ahora sé lo que hiciste por nosotros». Ezequiel, con el corazón agitado, abrazó a su hijo con fuerza, sin decir palabra alguna. No necesitaba decir más. Había esperado tanto tiempo para escuchar esas palabras, y ahora, al fin, todo comenzaba a tener sentido. El silencio llenó la habitación mientras los tres se mantenían abrazados, el peso de los años finalmente levantado. Pero, en lo más profundo de su corazón, Ezequiel sabía que no todo había terminado. Había aún más que resolver, más decisiones que tomar. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que las piezas se estaban uniendo, que el tiempo perdido se estaba recuperando. Sin embargo, algo le decía que su historia aún no había llegado a su fin. El sol comenzaba a caer en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. Ezequiel, Marta y Javier se sentaron alrededor de la mesa en la pequeña sala de la casa, que por primera vez en mucho tiempo parecía llena de vida. La conversación fluía con naturalidad, sin los malentendidos ni las barreras emocionales que habían marcado los años anteriores. Las palabras de perdón y comprensión, que antes parecían fuera de alcance, ahora estaban sobre la mesa, transformando lo que antes había sido un lugar de soledad en un hogar lleno de esperanza. La tarde avanzó lentamente, y la familia compartió una comida sencilla, pero deliciosa. Ezequiel miraba a sus hijos, notando los pequeños cambios en ellos, cómo sus rostros se suavizaban al entender la profundidad de lo que él había hecho por ellos. Marta y Javier ya no lo veían como un anciano frágil, sino como el pilar sobre el que todo se había construido. Y él, por fin, se sentía visto, comprendido y apreciado. Pero aún quedaba una decisión por tomar, y Ezequiel lo sabía. Sabía que había llegado el momento de compartir todo lo que había estado guardando, no solo el secreto de la mina, sino también su visión de lo que debía hacerse con ella. Mientras sus hijos hablaban entre sí, Ezequiel se levantó lentamente y caminó hacia el cobertizo. Esta vez
No había temor en su corazón. Sabía que debía actuar con transparencia, con generosidad. Cuando regresó, llevaba consigo una pequeña caja de madera, la misma que había estado guardando durante todos estos años. Marta y Javier se quedaron en silencio al ver la caja en sus manos. El aire en la habitación se volvió más denso, como si todo lo que Ezequiel había guardado finalmente estuviera a punto de salir a la luz. «Hay algo más que necesito decirles», comenzó Ezequiel, con voz tranquila pero firme. «Este secreto, que tanto tiempo he guardado, no es mío para quedármelo. Cuando descubrí la mina, lo hice por una razón. No solo porque me dio algo material, sino porque entendí que el verdadero valor de algo no está en lo que posee, sino en lo que podemos construir con ello». Ezequiel colocó la caja sobre la mesa, abriéndola lentamente. Dentro estaban los documentos, los mapas y la pequeña llave de oro que había guardado con tanto cuidado. Marta y Javier miraron con asombro, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. «La mina», continuó Ezequiel, «es algo que he mantenido para ustedes, no para que se enriquezcan, ni para que tomen decisiones apresuradas, sino para que entiendan que la riqueza más grande es la que se construye con el corazón, con los valores que nos unen. No quiero que esto cambie quiénes son, ni que lo usen para crear más distancia entre nosotros». Marta lo miró fijamente, como si comenzara a comprender algo que antes le había sido incomprensible. «Papá, ¿es todo esto tuyo? ¿La mina, el oro, todo?», preguntó, su voz temblando. Ezequiel asintió, pero su rostro era sereno. «Sí, es mío, pero ya no quiero que sea solo mío. El secreto ya no debe quedarse solo en mis manos. Quiero que juntos decidamos qué hacer con ello. Este tesoro, esta tierra, puede ayudar a mucha gente si lo usamos de la manera correcta». Javier miró la caja, luego a su padre y finalmente a Marta. Una ola de comprensión y arrepentimiento cruzó su rostro. «No entendí, papá. Pensé que solo querías que estuviéramos bien, que nos cuidaras de todo esto. Pero ahora sé que lo que querías era enseñarnos lo que realmente importa». Ezequiel sonrió, y en ese momento todas las piezas encajaron. La mina no solo era un legado material, era la manifestación de sus principios, de su vida entera, de lo que había querido para su familia, incluso cuando sus hijos no podían verlo. Después de un largo silencio, Marta habló de nuevo, esta vez con una voz llena de emoción. «Papá, lo que hiciste fue por amor, no solo por nosotros, sino por todos los que nos rodean. Si todo esto fue para que aprendiéramos lo que realmente importa, entonces lo entiendo, y juntos vamos a usarlo de la manera correcta». Ezequiel asintió, satisfecho de que sus hijos comprendieran finalmente lo que había estado tratando de enseñarles durante tanto tiempo. La mina no debe cambiar quienes somos, pero si podemos ayudar a otros, si podemos construir algo juntos, entonces este será el verdadero tesoro. Los tres se levantaron de la mesa, sin palabras, pero con una comprensión profunda entre ellos. Ezequiel, Marta y Javier estaban más cerca que nunca. La casa, que había estado vacía de afecto, ahora vibraba con la calidez de los recuerdos compartidos, con la promesa de una nueva etapa para todos. El sol ya se había puesto, y la familia se reunió frente a la chimenea, donde las sombras danzaban sobre las paredes. Ezequiel, con una sonrisa tranquila, miró a sus hijos y pensó que tal vez, solo tal vez, todo había valido la pena. La mina ya no era su secreto, y aunque el futuro seguía siendo incierto, algo en su corazón le decía que lo más importante ya estaba en su lugar. Mientras se abrazaban, una idea se formó en su mente. Tal vez había llegado el momento de devolver algo a la comunidad, de compartir lo que había guardado, no solo en términos de dinero,
sino de tiempo, de esfuerzo, de legado. ¿Qué sería lo siguiente? Con el paso de los meses, la familia de Ezequiel tomó una decisión unánime. La mina, el tesoro que había sido guardado durante tanto tiempo, sería utilizada para revitalizar el pueblo. Decidieron no venderla ni tomar todo para ellos. En cambio, donaron una parte de la riqueza obtenida para crear una escuela, un centro de salud y un programa de becas para los jóvenes del pueblo. Ezequiel, que había temido que su legado se perdiera, vio cómo algo mucho más valioso que el oro comenzaba a tomar forma: la comunidad unida. Ezequiel vivió sus últimos años rodeado de sus hijos, sus nietos, y los recuerdos de una vida llena de sacrificios y enseñanzas. En la misma casa donde alguna vez había estado solo, la vida volvía a ser cálida, con risas, charlas y sobre todo, con amor. La mina había dejado de ser un símbolo de riqueza material y se había convertido en un legado de generosidad, comprensión y unidad. Y así, la familia de Ezequiel, una vez rota por la indiferencia, renació como un faro de esperanza para toda la comunidad. Y Ezequiel, con su sabiduría, su amor y su generosidad, dejó una huella que perduraría para siempre. La verdadera riqueza no se mide por lo que guardamos, sino por lo que somos capaces de compartir con los demás. El legado más grande es el amor que dejamos en los corazones de quienes nos rodean. Con esta última parte cerramos la historia de Ezequiel y su familia. El legado de la mina no solo está en lo material, sino en las enseñanzas que atraviesan generaciones. La reconciliación familiar, la generosidad y la sabiduría de un anciano que, a través de su amor y sacrificio, logró cambiar el destino de su familia y de toda una comunidad.